Planeta, esta pandemia COVID-19. La enf- ¿Qué tal, humanidad? Bienvenidos nuevamente a esta presentación y a esta sesión que va a hablar hoy de un tema bastante interesante y bastante importante. Información elemental aquí, el día de hoy y en este momento. Déjame comentarte que estamos sumando esfuerzos COSICAL y casos clínicos de laboratorio porque creemos convincentemente que la capacitación continua es el único recurso que debemos de tener los profesionales para poder emitir juicios y comentarios acertados. Y no hay que dejar pasar esta gran oportunidad sobre la enfermedad que estamos viviendo en este momento en el planeta, esta pandemia COVID-19. La enfermedad que está azotando a la humanidad y que está poniendo en jaque varias de las cosas que la humanidad tiene por hacer, por ejemplo, la economía. Así que te voy a presentar esta primera revisión informativa sobre la pandemia COVID. Y bueno, quiero agradecer a Casos Clínicos del Laboratorio y a su titular, Jorge Luque, nuestro apreciable y amigable químico, quien, sin lugar a dudas, el esfuerzo que está realizando porque esto se lleva a cabo es muy loable. Bueno, pues para comenzar esta presentación, requiero presentarme ante ustedes nuevamente. Quiero que me conozcas como ponente para que sepas qué información es la que te voy a dar y con qué grado de certeza lo voy a hacer. Para esto también debo demostrar, ¿verdad?, mi competencia técnica, y esto con la finalidad de que tú tengas certeza de lo que te estoy hablando y que tengas confianza en que la información que te voy a proporcionar es lo más apegado posible a lo que se está circulando en redes sociales en tiempo real y también lo que está presente en la web o en los artículos científicos o en las revistas científicas. Eso es lo que nosotros estamos buscando con esta presentación en este instante de mi parte. Bueno, déjame decirte que yo soy químico certificado por una Federación Nacional de Químicos Clínicos aquí en México, cuyo nombre es CONAQUIC. También soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, ahí me licencié como químico bacteriólogo parasitólogo, que por cierto en esta carrera tenemos una materia que es virología, y en virología pues vimos bastante información de los diferentes tipos de virus que se encuentran, o bueno, que en ese momento se encontraban en el planeta y que provocaban algún tipo de enfermedades de índole clínica. Una materia que sin lugar a dudas me encantó. Déjame decirte también que tengo una maestría en Administración de Negocios, fui egresado del IESAP y tengo un diplomado en Administración Financiera y Dirección también Financiera de Hospitales, generado por la UNAM. También déjame decirte que tengo experiencia y que me desempeñé como catedrático en la escuela que me dio la licenciatura que me vio nacer en materias de la administración del laboratorio, así como soy miembro del Padrón Nacional de Evaluadores de la entidad acreditadora de México, que es la encargada de acreditar a los, en este caso, laboratorios médicos o laboratorios clínicos bajo la norma ISO 15189. En México hicimos una traducción, es la norma NMXC 15189 en su versión 2015. Yo me encargo de evaluar la parte técnica y la parte del sistema de gestión. Por eso es que el rubro en el cual yo estoy dado de alta ante la EMA es como evaluador líder técnico. Además que he sido expositor en diferentes temas de calidad, normatividad, ponente de seminarios y de jornadas de manera virtual. También he estado en congresos, he dirigido tesis, he estado designatario en áreas de microbiología sanitaria y clínica, trabajado en instituciones públicas por más de 28 años, fui secretario de la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica y estuve en su mesa directiva en su último año de vida. Y bueno, también he sido director de seminarios y diplomados. Actualmente estoy como director ejecutivo en COSICAL, una empresa consultora que proporciona temas de certificación, acreditación y desarrollo organizacional, además de emprendedurismo. Y bueno, soy también experto técnico en las diferentes áreas del laboratorio clínico. Este es mi currículum resumido. La idea es que, insisto, tú me conozcas como ponente. Y bueno, aquí les dejo esta lámina donde ustedes podrán apreciar
que este es el virus que actualmente está atacando directamente a nuestra humanidad, a nuestro planeta, y como decía hace unos momentos atrás, está poniendo en jaque a la humanidad, porque la verdad es que estamos viendo que tiene repercusiones no solamente a nivel de salud, sino también repercusiones a nivel de índole económico, entre otros detalles que también pudiéramos estar comentando más adelante, como por ejemplo, así de forma general, conocer por parte de este virus los nuevos mecanismos de evasión para evitar la parte de que el sistema inmune del organismo receptor, en este caso de nosotros como humanos, pues lo ataque y lo destruya. Déjenme también comentarles que esta presentación ya fue proporcionada, se dio el día primero de marzo de este mismo año, bajo el esquema de lo que nosotros deseábamos que comprendieran de manera inmediata, porque sabemos que debemos de estarnos preparando continuamente a algo que va a ser inminente, y es la llegada de este virus a cada uno de los países y altamente probable a cada uno de nuestros hogares. Entonces, qué mejor que tener información para poder resolver esta situación. En esta ocasión es la misma presentación, nada más que con datos actualizados, y también hemos hecho algunos recortes para que pudiéramos nosotros poderles presentar a usted la información más completa y más general, y que con esto se pueda formar un juicio profesional, un juicio técnico de lo que estamos vivenciando en este momento. Bueno, para comenzar en esta presentación, en esta charla que vamos a estar teniendo, tengo que hacer referencia a dos tipos de virus que en su momento provocaron tasas de letalidad considerables, y que parten también de la premisa de que son otras formas, otros tipos que pertenecen a la familia de los coronavirus, como es el caso del SARS, que en 2003 produjo una letalidad del 10%, o en el caso del MERS, que en el 2012 notificó, ¿verdad?, una letalidad del 34%. El SARS nuevamente en aquel momento tuvo origen en esta parte de Asia, y en el caso de el presentado en Medio Oriente, el MERS, pues se notificó como el país de origen Arabia Saudita. Entonces, en esta ocasión nuevamente le toca a este virus generarse dentro de las condicionantes de una región dentro del país de China, y este virus tiene ciertas características que comparte precisamente con el SARS y con el MERS que anteriormente les había mostrado, y esto es lógico y es obvio porque pertenecen a la misma familia. Bueno, este virus estructuralmente es esférico, tiene de 80 a 220 nanómetros de diámetro, es un virus envuelto que contiene RNA monocatenario de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud. Se menciona en la bibliografía que esta longitud que tiene este virus es de las más grandes que presenta la familia de los coronavirus, al menos. Posee una nucleocápside de simetría helicoidal, y su envoltura presenta una glicoproteína que codifica en la región S de su genoma, y esta proteína es la responsable de que se unan con las células del hospedero. Importante señalarlo, tiene este virión, este virus, un tropismo con las células del pulmón humano, y eso es lo que la hace más proclive para que pueda afianzarse de la estructura celular y pueda penetrar y provocar el daño que actualmente estamos resaltando que se presenta. Comentarles también la parte importante: ¿cuáles son los grupos de riesgo que principalmente se van a ver afectados? Bueno, se van a ver afectados, tomen nota, los niños y niñas de menos o iguales, ¿verdad? Menos o igual a 5 años de edad. Donde hay que poner especial atención es en los niños que tienen menos de 2 años. Hay que poner demasiada atención porque son grupos muy vulnerables, y seguramente vamos a tener malas noticias si es que les llega a causar la infección. También otro grupo de riesgo vulnerable son los adultos que presentan 65 años de edad o más, aquellos pacientes que tengan enfermedades como EPOC, la fibrosis quística o el asma, algunos pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares o nefropatías o hepatopatías,
también se van a ver muy considerablemente afectados, al igual que aquellos pacientes que presenten anemia falciforme, que tengan diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? O diabetes gestacional. También aquellos pacientes que se encuentren con una inmunosupresión inducida por medicamentos o que se presenten enfermedades de inmunosupresión, que tengan o que porten el virus de VIH, o la parte más importante para nuestro país y para toda la región en América, pues aquellas personas que tienen obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 40. Estos son los grupos vulnerables que se presentan, en este caso, como grupos de riesgo para poder adquirir con mayor facilidad la enfermedad. Entonces, el tema que te traigo el día de hoy, si te das cuenta, es del 3 de marzo del 2020. Ahora lo titulé Generalidades del nuevo coronavirus. El coronavirus que estamos teniendo es el SARS-CoV-2 y su implicación mundial. Le puse al día de corte, el 3 de marzo de 2020, porque como lo mencioné anteriormente, esta información está cambiando continuamente. Para que tú tengas conocimiento de lo que es el contexto, déjame decirte que hemos revisado bibliografía que tiene que ver con el CDC de China, la Secretaría de Salud Pública de China. Hemos estado revisando información del Ministerio Español de Salud. También revisamos información de la CDC. En el caso mexicano del INDRE. Hemos estado revisando revistas científicas como son las más reconocidas de Lancet y Science, quien rápidamente también hacen publicaciones al respecto de estos trabajos y no menospreciando la parte epidemiológica, ¿verdad? Los lineamientos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, así como también hemos estado consiguiendo información de la IATA, que es el organismo internacional que regula el transporte pues en este caso del flujo de aviones, y también tiene algunos criterios para el transporte de sustancias biológicas. Vamos a hablar rápidamente de ese detalle más adelante. Pero bueno, déjenme decirles que todavía al día de hoy, 3 de marzo del 2020, todavía China sigue buscando al famoso paciente cero, es decir, la primera persona que dio origen a esta mutación dentro de su organismo y que fue la persona capaz de compartir con otro ser humano el agente etiológico. Se está considerando que el paciente cero oscila entre alguna de estas tres personas: una paciente de 49 años de edad, de sexo femenino, o un hombre de 61 años de edad, ya senecto, o un tercero que parece ser que tenía 32 años de edad. Estos tres pacientes son los que están considerándose como paciente cero. Aún siguen las investigaciones y también hay otra línea de trabajo en la cual está diciendo que estos pacientes no necesariamente tuvieron que desarrollarla, sino que alguno de ellos provocó que el virus mutara, lo traspasó o lo contagió a un animal y este animal a su vez lo contagió ya mutado a otro organismo, en este caso humano. Vamos a ver más a detalle ese punto. Y bueno, al principio cuando se presentaron estos tres pacientes al hospital por la sintomatología que presentaba, por las características que estaban reflejando, pues se presentó el diagnóstico por parte de los médicos de neumonía. Sin embargo, después de que tuvieron el primer muerto e hicieron la necropsia con la finalidad de buscar el agente etiológico, se dieron cuenta que estábamos hablando de otro organismo, de otro agente etiológico completamente diferente. Este organismo se considera, y es certero lo que voy a decir a continuación, que se desarrolló dentro de la localidad de Wuhan y se presentó principalmente en un mercado de mariscos donde se estima en una serie de hipótesis que comenzó el brote. Bueno, también comentarles que un grupo de investigadores chinos publicó en la revista The Lancet que la primera persona que tuvo este contacto, este paciente cero, pudo haber tenido contacto con el virus, pero no tuvo contacto directamente con el mercado, es decir, él no estuvo presente en el mercado en el momento en que se hizo esta situación de brote. Y bueno, se considera también que es un paciente lo más cercano al paciente senecto que había mencionado anteriormente, que padecía Alzheimer y que vivía cerca del mercado de mariscos, pero no salió ese día pues a hacer la compra o no estaba en esos días haciendo compras en el mercado. Aquí les muestro la imagen del hospital donde
comenzaron a llegar los primeros pacientes a ser atendidos. Bueno, también el doctor dijo que otras 3 personas desarrollaron los síntomas de los días siguientes y que estos investigadores también hallaron que 27 personas de una muestra de 41 pacientes admitidos en el hospital a comienzos del brote habían sido expuestos al mercado. Por eso fue que se consideró que en el mercado se dio precisamente la infección humano a humano. Lo que la OMS ahorita está diciendo es que es altamente probable que la hipótesis sea de que el brote empezó en el mercado y luego se transmitió de un animal vivo a un humano, y hasta el momento, como bien dice aquí, se considera la más probable. Bueno, la gran mayoría de la información que se encuentra disponible en la red y las revistas científicas serias menciona que este virus es de una zoonosis. Y bueno, aquí les traigo la fotografía electrónica del agente infeccioso, donde podemos ver aquí al famoso coronavirus. En su momento fue catalogado como 2019 nCoV, ¿verdad? Ahora ya sabemos que, de acuerdo a los registros de la Organización Mundial de la Salud, se le conoce al agente etiológico como SARS-CoV-2. Y bueno, aquí lo vemos con sus coronitas, por eso es que adquiere este nombre como coronavirus. Esta es la proteína S expresada del virus. Y bueno, de este lado vemos el interior de la célula donde se está reproduciendo el virus. Aquí se dan cuenta de una vesícula. Al interior de la vesícula se encuentran presentes todos los viriones que seguramente en muy poco tiempo habrían de ser liberados. Aquí el retículo endoplásmico rugoso, donde obtiene ciertas moléculas que le van a dar la configuración para que pueda tener, uno, estabilidad estructural, y la segunda y más importante, una afinidad mayor sobre el tropismo que puede tener a nivel celular. Y bueno, ya con esta información de forma general, muy general, como ustedes pueden ver, la información está fluyendo de manera rápida, ya que estamos teniendo una contingencia de un brote que es ahorita demasiado virulento y que está poniendo en riesgo la vida de varias personas en el planeta. Entonces, dada esta circunstancia, nos estamos planteando como objetivo proporcionarles a ustedes información actualizada, ¿verdad? Tanto al personal clínico como al químico técnico. Le puse aquí de los servicios auxiliares de diagnóstico porque vamos a darnos cuenta que como tiene un tropismo sobre las células de pulmón, pudiéramos nosotros no solamente estar haciendo estudios de laboratorio, sino también de gabinete, y que el personal médico de los gabinetes de imagenología, ¿verdad?, pudieran también tener algunos conocimientos respecto a este punto. Bueno, buscamos que la población general o el cuerpo médico tenga alternativas rápidas, dice aquí, para establecer un diagnóstico, que sepan cuál es el tratamiento, que sepan cuál es el seguimiento de esos pacientes que presuntamente o que ya están infectados con el SARS-CoV-2. Bueno, aquí también les planteo de forma general una cronología de las actividades que se han presentado a lo largo de este periodo de tiempo, ¿verdad? En este primer cuatrimestre que se está dando, compartiendo de diciembre de 2019, donde China el 31 de diciembre notifica a la Organización Mundial de la Salud que se presentan varias enfermedades respiratorias humanas y que están vinculadas con un mercado de mariscos y de ganado en la ciudad de Wuhan. El 7 de enero se descubre que existía un nuevo virus, ¿verdad?, ya confirmado con la fotografía microscópica de la familia coronavirus, aquí denominado coronavirus de Wuhan, y se conoce al nuevo agente infeccioso que se identifica como un nuevo, como decía aquí, coronavirus de Wuhan, pero que ya es llamado SARS-CoV-2. También se le dio este nombre, ¿verdad? 2019, N de nuevo, CoV de coronavirus. Ahora bien, el 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencias de la OMS ya declara emergencia de salud internacional por el brote de este virus. Se presume nuevamente que es de origen zoonótico en esta misma fecha. Y bueno, el 12 de febrero de 2020, a través de su secretario, la Organización Mundial de la Salud menciona que el nombre de la enfermedad se debe denominar como COVID-19. Entonces hemos estado repitiendo continuamente esto, más que nada en las pláticas que he dado de forma muy activa. En mi país, en México, he dicho que la enfermedad se denomina COVID-19 y que el agente etiológico es el SARS-CoV-2.
para que ustedes lo tengan presente también. Bueno, el 2 de febrero, esto era lo que circulaba por parte de la Organización Mundial de la Salud, esa era la fuente, y aquí presentaban las características del virus y los diferentes tipos de coronavirus que se estaban generando. Como podemos ver, hay algunas características que están compartiendo. En este caso en particular, otros tipos de coronavirus que son parte de la familia del SARS-CoV-2 es el 229E Human Coronavirus, el NL63 Human Coronavirus, para los coronavirus beta, ¿verdad? El Human Coronavirus OC43, Human Coronavirus HKU1, ¿verdad? Que son cepas típicas para lo que se presentó como enfermedad de SARS y de MERS respectivamente, de acuerdo a lo que les estaba mencionando de esos países. En este caso en particular, ya sabemos que por las características que comparten genéticas, el SARS-CoV-2 forma parte de los beta coronavirus, y eso se sabe ahorita, pero en aquel momento, el 2 de febrero, miren cómo estaba circulando la información. Nada más teníamos esta fotito, ¿verdad? Algunas características muy, muy generales. Y bueno, ustedes saben que ahora ya esto está modificándose día a día y se está actualizando la información. Por ejemplo, a las 8:06 de la noche del día 3 de marzo del 2020, hice el corte de caja de cómo está distribuido en el planeta este virión. Y entonces estamos viendo que hasta esta fecha está 92.891 casos confirmados, y de decesos hasta ahorita tenemos 3.197. Hasta ahorita a las 8:06 p.m. Ustedes pueden consultar en tiempo real esta información en este vínculo para que puedan ver minuto a minuto cómo se está comportando el virus. Y bueno, conocer, como se ve aquí, la distribución de dónde se encuentra actualmente el virus. Si se dan cuenta, primer lugar, aquí se ve China, segundo lugar, Corea del Sur, tercer lugar, Italia, de acuerdo al tamaño del número de casos confirmados. En el caso de mi país, pues apenas tenemos 5 casos confirmados, estamos hablando de un brote, pero en el caso de este país, que en este caso es China, pues miren ustedes la densidad que se está notando. Y bueno, aquí les traigo, por decirlo de alguna manera, el top 10 de los países que presentan el mayor número de casos confirmados. Miren ustedes ahorita: China, Corea del Sur, Italia, luego sigue Irán, el crucero, que ustedes recordarán en las noticias salió que se presentaron pacientes con este tipo de enfermedades, Japón, Francia, Alemania, España y bueno, Singapur. Y en el caso de nuestro continente americano, esta información la obtuve de la Organización Panamericana de Salud. Ya está pues ahorita con esta información en tiempo real al 3 de marzo de 2020. Miren ustedes, Brasil con 2 casos confirmados, Canadá tiene 27 casos, Canadá ya pues se dan cuenta no tiene muertes, República Dominicana 1 caso, en el caso de Ecuador 6 casos, en el caso de México 5 casos, ¿verdad? Y en el caso de Estados Unidos, bueno, ya tenemos 60 casos confirmados, y aquí ya presentamos pacientes o seres humanos que están muriendo a causa de este virus. El 1 de marzo yo les había mostrado a ustedes la información de cómo se estaban moviendo las tablas, ¿verdad? De la prevalencia de este tipo de coronavirus, y estábamos detectando que, si se dan cuenta, no hay mayor modificación o mayor cambio, siguen siendo los mismos países. Y también es importante señalar que también presentan algunas características otros países que pareciera ser que no están directamente con un número de casos importantes, como en el caso de México. Miren ustedes, aquí tenemos en esa fecha, la fecha era el 1 de marzo del 2020, apenas 4 casos confirmados, y bueno, países que apenas como Qatar tienen un solo caso confirmado al corte del 1 de marzo de 2020. Bueno, también déjenme decirles que en esta página, que en el link que les compartí anteriormente, el país China está
siguiendo en tiempo real, les decía yo a ustedes, paso a paso cada actividad que se presenta con este virus y lo están registrando. Ellos están volviendo la fuente de la información para todos los demás países. Por ejemplo, el día 5 de febrero, aquí ellos registraron que un bebé de 6 meses de nacido había sido infectado. Y así como varias informaciones han estado sobresaliendo y los médicos chinos y el Ministerio de Salud Pública de China, así como el CDC de China, ¿verdad? Han estado proporcionando información también en tiempo real para que los demás países se vayan preparando y vayan tomando acciones preventivas. Y bueno, si habláramos de la taxonomía viral, ya entrando de lleno a lo que es el virus, aquí les muestro información de cuál es su taxonomía viral y a grandes rasgos comentarles que los coronavirus son una familia de virus que, bueno, causa la infección en seres humanos, ¿verdad? Y hay una gran variedad de animales, y en una gran variedad de animales que también pueden ser portadores. Se considera que es el agente etiológico de una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Zoonótica, perdón, y que actualmente pues está afectando al ser humano, presentando cuadros clínicos semejantes a lo que en su momento fue el SARS y el MERS. Y bueno, aquí les estoy mostrando ya la estructura un poco más grande. Déjenme decirles que la estructura que ustedes están viendo tiene que ver con la conformación en tercera dimensión. Es una estructura tridimensional de la representación de el SARS-CoV-2. Y bueno, aquí vemos que tiene diferentes proteínas expresadas, como por ejemplo la glucoproteína S, también la proteína M, la hemaglutinina esterasa, pues aquí está la membrana de envoltura, el RNA, la proteína N y bueno, la proteína E. Tomen nota, colegas. Fíjense, la glucoproteína S, o también conocida como Spike, es un monosacárido unido por asparagina, que aquí lo muestro en una estructura pues representativa, ¿verdad? Cuya función es la adhesión celular, reconocimiento celular y también le brinda la estructura celular. Esta proteína S está presente en la membrana plasmática de la célula hospedera, entonces de ahí la tiene. Es un trímero y pesa de 180 a 220 kilodaltones, ¿verdad? Bueno, también estamos viendo la proteína M. Esta pesa de 20 a 35 kilodaltones, es una proteína de membrana y provoca la forma esférica del virus e interactúa también con la proteína N. También vemos aquí que está la hemaglutinina esterasa y en este caso esta glucoproteína pesa 65 kilodaltones y es la que causa la hemaglutinación y la actividad de acetilesterasa al momento de tener contacto con la célula hospedera. Y bueno, aquí vemos la proteína N. Esta proteína es de nucleocápside. Esta nucleocápside se encuentra fosforilada, pesa de 50 a 60 kilodaltones y es la que le da la forma helicoidal al material genético, que en este caso es de RNA. Y bueno, este virión mide de 120 a 160 nanómetros. En promedio está midiendo unos 100 nanómetros. Tiene RNA monocatenario de polaridad positiva. Y bueno, también tiene de 27 a 32 kilobases de pares, de bases, ¿verdad? Y como les comentaba hace un momento atrás, es considerado de los viriones más grandes. Para que pueda realizarse su replicación se adhiere en el extremo 3' y una vez que este virión que el material genético está solo dentro del citoplasma de la célula hospedera o en torrente sanguíneo o que estuviera expuesto solamente el RNA, se considera, según la Organización Mundial de la Salud y los registros de China, como altamente infeccioso. La nucleocápside tiene una distancia, ¿verdad?, de 9 a 11 nanómetros. Y bueno, la tasa de reproducción base de este virus es de 1.4 a 3.8. Así es como está clasificado actualmente. Muy bien. Ahora, es importante comentarles que este virus, nada más para que dimensionen cuál es la virulencia que tiene, si lo comparáramos contra el SARS, una persona que contrajera SARS infectaba a 4 personas. En el caso del COVID-2, en este caso del SARS-CoV-2,
una persona infectada puede infectar hasta 36 personas, es decir, transmitirle el agente etiológico a 36 personas. Fíjense, una persona a 36. ¿Esto de dónde se extrae? Bueno, una investigadora del IS Global Hospital Clinic de Barcelona, Natalia Rodríguez, en su investigación descubrió esta proporción de contagio entre la población humana. Y bueno, como buena noticia, la Universidad de Texas en el 20 de febrero de este año publica en la revista Science que la proteína espiga o esta proteína S, esta que estamos reconociendo aquí, ya la han sintetizado, ¿verdad? Ya conoce los genes que provocan que esta proteína se sintetice. Se descubrió que esta es la proteína específica para el tropismo en las células del pulmón y este grupo de investigadores considera que si hay una modificación a esta estructura a través de una vacuna, eso pudiera impedir el contagio de un humano hacia otro. Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, todavía no hay resultados al respecto, todavía se está creando la vacuna. Ya el día de hoy también el gobierno chino dijo que iba a invertir más dinero para que se pueda desarrollar la vacuna. Y bueno, Estados Unidos también está haciendo una investigación exhaustiva a través de la CDC para poder generar una vacuna. Necesitamos, ¿verdad?, este recurso para poder continuar o prevalecer vivos. Y bueno, si habláramos un poco de la replicación del virus, recordando aquellas clases que teníamos de virología para los que las tuvieron y para los que no, pues a lo mejor sería importante considerar cómo poder adquirir esta información. Yo les dejo aquí una página para que ustedes puedan accesar a ella y de forma muy dinámica y muy representativa les explique los pasos que tiene este proceso de replicación. En este momento, nada más de forma general y por cuestiones de tiempo, voy a dar lectura y voy a hacer una explicación rápida de cada una de estas etapas o de estos procesos que tiene el virus para que se pueda replicar dentro de la célula hospedera en este caso. Entonces, hay 7 etapas o 7 procesos que debe de seguir el virus. El primero es absorción. Recordemos que la absorción puede ser reversible o irreversible. La diferencia entre una y otra es la atracción electrostática que se presenta en la absorción reversible, y en el caso de la irreversible, recordemos que es la unión de receptores tanto del virión como de los receptores que se encuentran presentes en la célula hospedera. Este es el caso, ¿verdad?, de el SARS-CoV-2. Es una absorción irreversible. Posteriormente llega la penetración, ya que la proteína S reconoce el epítope de la célula epitelial. Se fusiona tanto la membrana celular como la membrana del virus, se fusionan y esto lo que provoca es liberar el virus con una lisosoma, ¿verdad? Lo que hace este virus, ya una vez liberado, recordemos que es de cadena positiva. La cadena positiva implica que tenga un RNA mensajero, entonces se van a hacer copias de RNA mensajero. Esta proteína, que es el lisosoma, lo que va a hacer es transformar el ARN o el RNA positivo en RNA negativo para que a su vez se pueda generar RNA positivo, y una vez que se tenga esta estructura que es el ribosoma, sintetice ya el virus para que posteriormente pueda ser encapsulado y posteriormente envuelto. Esta proteína L de cada virus de RNA positivo conforma de 5 a 7 cadenas de RNA negativo. Algunas de ellas tienen éxito y se encapsulan y se envuelven, otras de ellas no, se quedan desnudas, y esta es la situación que les comentaba anteriormente. Es la fase o la etapa más peligrosa del virus, que se encuentre desnudo. Y bueno, finalmente adquiere de la célula epitelial, si pudiéramos omitir este RNA y ahora lo viéramos como que se incorpora, lo que hace es la cápside toma proteínas de la membrana epitelial, expresa la proteína S y entonces se libera, se desprende de la célula epitelial el virus, ¿verdad?, generando un sinnúmero de viriones. Ahora, estos viriones, mientras el organismo lo reconoce para síntesis de anticuerpos, pues van a estar contagiando o infectando a otras células.
pero a lo largo del tiempo se espera que el sistema inmune pues reconozca como cuerpo extraño este virión y lo ataque. Debido a la rápida generación o replicación del virus y a también alta eh, mutación que presenta el virus, está complicando que el organismo, en este caso nuestro sistema inmune, pues reaccione y elimine a este virus. Y bueno, también mencionarles que viene una etapa de decapsidación. Una vez que entra a la célula epitelial, libera la cápside y esa cápside deja libre también al RNA. Hay una etapa de síntesis y replicación que es a través de la proteína L. Después viene un ensamblamiento. Este ensamblamiento para este virus se realiza primero en el retículo endoplásmico rugoso, donde adquiere otro tipo de proteínas, y posteriormente entra al aparato de Golgi, donde ahí adquiere otra conformación de proteínas y también se crea la estructura de la nucleocápside para que pueda almacenar o plegar de forma helicoidal el RNA. Y bueno, finalmente viene una etapa de maduración, prefinalmente viene una etapa de maduración donde en esta etapa se forman al interior de la célula vesículas, se está replicando continuamente el virus, está permitiendo que tenga cierta estabilidad la conformación de las estructuras proteicas del virus, y finalmente pues llega la liberación, que es lo que les decía yo, se vuelve otra vez a subir hacia los bordes de la célula epitelial, retira parte de las proteínas que tiene la célula epitelial y se desprende. Esta parte se le llama o se le conoce como la liberación. Ahora, es muy importante hablar de la penetración y por eso es que voy a hacer un alto en el camino. Recordemos que hay dos tipos de virus. Puede haber virus envueltos o puede haber virus desnudos, ¿no? O sin envoltura. En este caso yo les comentaba que este virus particularmente es un virus envuelto, entonces aquí me voy a concentrar en la penetración para virus envueltos. Recordemos que en este caso en particular, penetración de virus envueltos, la forma en cómo se realiza es a través de una función de membrana, que es el caso que estamos presentando, y el otro caso era por una endocitosis, ¿verdad? Y posteriormente tiene también liberado el lisosoma para que pueda hacer la replicación de este virión. En este caso no es lo que realmente hace el virus, el proceso que hace el virus es una fusión de membrana, dejando libre pues la cápside. Entonces ya con esta información pues aquí podemos ver cómo se realiza precisamente la replicación del virus. Llega el virus SARS-CoV-2, reconoce la proteína HDDP4 que se encuentra en la superficie de la célula, ingresa por esta fusión de membrana, liberando, pues en este caso, la cápside, y posteriormente con el lisosoma libera el RNA mensajero. Hay una transcripción, ¿verdad? Hay algunos virus que se vuelven otra vez a conformar como una parte helicoidal. Hay otros que se replican, como decíamos, de 5 a 7 copias, ¿verdad? Posteriormente hay una transcripción del RNA positivo a RNA negativo, perdón, de RNA negativo a RNA positivo, y posteriormente ya entra en juego la proteína N para estar enrollando o superenrollando de forma helicoidal el material genético. Entra al aparato de Golgi, donde adquiere nuevas proteínas y a partir de ahí se hacen ciertas vesículas con la información ya del aparato de Golgi, es decir, con la expresión de las proteínas que se pueden obtener de este mismo, y finalmente se adhiere a la membrana, al borde de la membrana en el citoplasma para agarrar proteínas de la célula y liberarse. Es impresionante. Yo, tanto en vivo como ahorita en grabación, insisto, este virus es impresionante. Es muy malvado, pero está muy bonito su ciclo de vida y las características que presenta. Bueno, para entrar ya más en detalle y en contexto, una vez que se libera el virión, entra en contacto con otra célula, provocando el mismo proceso que hice mención hace un momento en los 7 procesos o en las 7 etapas
para la replicación del virus. También comentarles que del primer paciente muerto se hizo una biopsia y de esa biopsia se obtuvieron cortes de pulmón, de hígado y de corazón, donde identificaron que tanto en hígado como en corazón no se habían presentado lesiones significativamente importantes, pero sí en el caso del tejido de pulmón, donde ya había lisis celular, había un infiltrado de monocitos y también había presente un proceso inflamatorio. Eso fue lo que se resaltó en pacientes que presentaron infección con el virus SARS-CoV-2. Y bueno, ¿cómo está la clínica? De acuerdo a la información que ahorita está manejándose en todo el planeta, tenemos conocimiento de que el periodo de incubación es de 2 a 14 días después del contagio. El mecanismo de transmisión, hasta ahorita, las tres grandes teorías es una zoonosis, un contacto humano-humano a través de la saliva, ¿verdad? Y también puede ser un contacto directo, esto es con fomites, es decir, superficies que se encuentren posiblemente contaminadas con pues gotas de saliva o con condiciones en las cuales favorezca el crecimiento del virus. En un estudio que realizó el Dr. Wang en el hospital que les había mencionado allá en la ciudad de Wuhan, determinaron e identificaron ciertos síntomas característicos de la infección por el virus del SARS-CoV-2. Aquí muestro algunos de ellos. Está la fiebre, se presenta también la tos, ¿verdad? Se presenta también, como en este caso, la fatiga. En el caso de la cuestión de vías aéreas altas, se presenta estornudos, flujo nasal, ¿verdad? Dolor de garganta, y la característica importante es la falta de aire, es decir, hay una sensación de falta de aire por parte de los pulmones porque no están funcionando adecuadamente bien, y hay una opresión, hay un dolor a este nivel de pecho que pone en riesgo, pues, en cierta medida, la estabilidad del paciente. También comentarles que hay algunos datos que arroja esta investigación donde si hay una infección de tipo gastrointestinal, pues se va a presentar diarrea, puede presentarse también o proliferar de manera muy significativa como grupo de riesgo aquellos que tengan insuficiencia renal o que tengan una disminución de glóbulos blancos, ¿verdad? Estos son las características, los signos y síntomas para poder identificar que un paciente está enfermo de SARS-CoV-2. Obviamente tenemos que hacer estudios para descartar otro tipo de diagnósticos. En este caso, el diagnóstico que más se apega, más asemeja, es neumonía. Entonces, este mismo doctor, registrando las características que presentaban los pacientes al momento de acudir al hospital, pues para ser tratados, vieron que el 98.6% de los pacientes tenía fiebre, el 69% tenía astenia, ¿verdad? Entre los más resaltables, el 59.4% tenía tos, ¿verdad? 39.9% anorexia, y de ahí hacia abajo, ¿no? Mialgias, disnea, tos con expectoración, dolor de garganta, hasta el 9.4% presentaba mareo, y cefalea el 6.5%. También se le puede hacer una placa de lo que es el dorso, la parte donde se encuentra los pulmones, pues para ver qué tanto se encuentra presente la lesión en este tipo de órganos. Y hablando de hallazgos de laboratorio, miren ustedes el comportamiento que tiene. En el caso de la biometría hemática o la hematimetría, dice aquí, pues presenta leucocitosis, leucopenia, solamente el 9%. Me voy a enfocar en los que tienen mayor porcentaje. Neutrofilia, linfopenia, ¿verdad? También los pacientes pueden presentar anemia, y en el caso de la coagulación hay un TTP disminuido, un tiempo de protrombina parcial activado disminuido, así como un tiempo de protrombina disminuido. El dímero D se encuentra elevado. Esto está indicándonos que puede haber alguna lesión posible a nivel de hígado, ¿verdad? En el caso de la bioquímica, pues la albúmina muy baja, hipoalbuminemia.
las transaminasas elevadas, al igual que la bilirrubina. El BUN se encuentra elevado, la creatinina elevada, el CK elevado. Si se dan cuenta, el comportamiento que presenta la bioquímica es sistemático y obviamente va desarrollado o va asociado a una baja en las defensas, ¿verdad? Para poder atacar a este agente infeccioso. Ahora, hablemos un poquitito de las muestras biológicas que se requieren para que se pueda hacer el diagnóstico ¿cómo se llama? De este virus, del SARS-CoV-2. Recordemos que hay dos tipos de paciente, el paciente que es sintomático y el paciente que se encuentra asintomático. En el caso del paciente sintomático hay dos estudios que se pueden realizar. Uno es el PCR en tiempo real, ¿verdad? Y el segundo es una prueba serológica. Esta prueba serológica con búsqueda intencionada de los otros tipos de coronavirus, de la familia de los coronavirus, que pueden causar desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves. Entonces ustedes deben de considerar que este no va a ser tan específico como en este caso lo es el PCR en tiempo real. Bueno, continuemos con estos mismos. Me voy a enfocar ahorita en la serología, que es un poco más sencilla de explicar. Comentarles que lo que se hace es una búsqueda intencionada de anticuerpos contra human alpha coronavirus, beta human coronavirus, ¿verdad? Principalmente. Y lo que buscamos en este tipo de detalles es que se le tome al paciente un suero, una toma de muestra sanguínea, y a partir del suero se le haga una prueba que pudiera dar indicios de que estuviera presente el virus. En este caso, el alfa coronavirus, y el beta coronavirus de forma general. Posteriormente, después de 2 semanas, se le pide al paciente que vuelva otra vez a asistir al laboratorio y se le vuelve a tomar otra vez la muestra de suero. En el momento en que ya tengo las dos muestras, dadas las características que se requieran de acuerdo al fabricante o la metodología que ocupen, se tienen que correr en el equipo para que veamos cuánto es la modificación que ha tenido en titularidad de anticuerpos uno con respecto a otro. Y para que pueda ser esto válido, tiene que ser 3 veces más que la concentración inicial o basal que se tomó para este tipo de virus. Si es el caso de que aumenta 3 veces más, entonces podemos confirmar que el paciente está infectado por coronavirus. Por lo tanto, sí valdría la pena hacer una prueba confirmatoria para la búsqueda intencionada de SARS-CoV-2. Y en el caso, por ejemplo, de el PCR en tiempo real, aquí lo que nos sugiere la bibliografía, que es la que estoy marcando aquí abajo, es que el tipo de muestra sea a partir de esputo, a partir de aspirado o lavado bronquioalveolar, y también, si fuera el caso, que estuviera complicado extraer ese tipo de muestras, pues entonces se obtenga a partir de frotis nasofaringios u orofaringios, ¿verdad? Así como el lavado y aspirado nasofaringio. Esto no se recomienda, no es tan específico, aumenta solamente la probabilidad de que podamos identificar al microorganismo, en este caso al virus, y también es importante considerar, ¿verdad? Que esta situación no es el estándar de oro. Y bueno, aquí tenemos algunas características que deben de considerarse, como por ejemplo el almacenamiento y embalaje. Si llegan al laboratorio, dice aquí en menos de 78 horas, pues la recomendación es de 4 a 8 grados centígrados mantenerla, es decir, en refrigeración, y si va más allá de 72 horas, se almacena a menos 80 grados centígrados, menos 70 grados centígrados, alguna otra bibliografía lo menciona. En el caso, por ejemplo, del PCR, para aquellos que son asintomáticos, es decir, que están en contacto en zonas de riesgo, pero que por su característica laboral no ha salido, hay que aplicar. Si la persona sale o si la persona no sale, en este caso, pues de donde se encontraba, ¿verdad? Si fuera ese caso en particular, entonces, ¿verdad? Pudiera a lo mejor
como es asintomático, provocar que haya una infección muchísimo más factible y sin control, estimados colegas. Entonces hay que tomarnos en consideración para ese tipo de pacientes asintomáticos. Hay que tener mucha observación, mucha minuciosidad por parte de los clínicos para poder distinguir cuando el paciente es sospechoso o cuando no es sospechoso. Aquí lo que se solicita es que se haga una muestra, se obtenga una muestra de un frotis nasofaringio u orofaringio, ¿verdad? Podría ser el esputo para realizar el PCR y la característica es que tendría que hacerse 14 días después del último contacto documentado. Esto se refiere, ¿se acuerdan el periodo de incubación que estaba yo mencionando anteriormente? Este periodo de incubación, decía yo, es de 2 a 14 días. Entonces, si después de estos 14 días se presenta alguna situación de signo y síntoma, pues valdría la pena hacer la prueba para descartar SARS-CoV-2, pero conocer a lo mejor el agente etiológico. Y en el caso de serología, igual nada más que a diferencia de lo que es el paciente sintomático, hay que considerar, ¿verdad? Aquí que pues se haga sobre el último contacto documentado. Bueno, también en el caso mexicano, en la experiencia mexicana, aquí el material que nos menciona es que debe ser transportado en un material de medio de transporte universal viral, que se debe tomar la muestra en el caso de exudado faríngeo y nasofaríngeo u orofaríngeo con hisopos de dracón o de rayón, con un mango de plástico flexible. Esto es con la finalidad de no molestar al momento de realizar la toma de muestra. Y bueno, lo que habíamos dicho, se transporta a condiciones de refrigeración. Si es menos de 5 días, esta bibliografía mexicana dice que debe estar almacenada de 2 a 8 grados centígrados y si es mayor, menos de 70 grados centígrados. Ahora, el comentario y la recomendación internacional al momento de hacer la toma de muestra menciona que tanto el exudado faríngeo como el nasofaríngeo u orofaríngeo deben ser con este material, en este caso los hisopos de dracón, incorporarlos o embeberlos en el medio de transporte viral para que aumentemos con ellos la probabilidad de búsqueda. Sin embargo, es importante comentarlo, sin embargo, si presentan alguna evidencia o algún mecanismo en el cual pudiera estar presente el microorganismo, puede ser considerado como un agente importante para su búsqueda intencionada. Hay otros tipos de muestras que podemos conseguir, como el lavado bronquialveolar, el aspirado traqueal, o si el paciente ya falleció, pues la biopsia de pulmón. Hasta el momento, la muestra de elección, la muestra estándar o la muestra que más se recomendaría que pudiera ser analizada sería una muestra de esputo, pero si fuera considerado complicado, pues entonces el exudado nasofaríngeo o el lavado bronquialveolar pudieran ayudar al respecto. Ahora, aquí les pongo qué lineamiento sugiere los organismos internacionales para que ustedes en su laboratorio tomen en consideración al momento de que se instale la parte de la cuestión de atención a los pacientes que presenten la enfermedad. Quiero profundizar al respecto. Voy a citar, como les mencionaba en la anterior presentación que hice el 1 de marzo, el caso mexicano, el caso que tenemos nosotros aquí en México. En lo que ustedes están leyendo este detalle, esta laminilla en particular, esta diapositiva, les comparto que en México nuestra legislación dice que cuando hay una infección emergente, nosotros debemos de instalar a nivel del Sistema Nacional de Salud un comité de ética. Si lo extrapolamos a cada una de nuestras unidades de diagnóstico, en este caso laboratorio clínico, laboratorio médico, o si estamos en un hospital, deberíamos de crear el famoso comité de, en este caso, epidemiología. Este comité de epidemiología debe sentar las bases para que podamos, los que trabajamos en esa área, tomar en consideración lineamientos para que sepamos cómo proceder ante una contingencia de este tipo. Todos los países, una vez que presenta pues brotes de esta enfermedad,
seguramente lanzarán lineamientos pues para que la población guarde la calma y aparte tenga un comportamiento homogéneo que impida un descontrol desde un punto de vista sanitario. En ese caso en particular, ustedes colegas deben de considerar que es importante crear un comité de ética, de epidemiología, cuyos puestos deben de estar conformados por un presidente, un vicepresidente, un secretario, ¿verdad? Y vocales. Los vocales pues deberían de ser conformados por médicos, por enfermeras, por personal adjunto, personal adscrito al área administrativa, personal químico, ¿verdad? O técnico, si fuera el caso, y personal de médico encargado de los servicios auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Principalmente de gabinete e imagenología. Ya una vez que se instala ese comité, entonces lo que hace es dictar los lineamientos para que en ese hospital o en ese laboratorio se lleve a cabo un mejor control. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primeramente se establecen algunos temas para la capacitación del personal que ustedes deben de acuerdo a la bibliografía que se encuentra circulando, considerar. Un ejemplo claro, pues tendría que ser generalidades de el coronavirus, ¿no? Y ahí me apunto yo y por favor considérenme. Posteriormente, tendría que ser temas acerca de lo que es los lineamientos, de las recomendaciones a nivel internacional, qué es lo que dice el gobierno de tu país, en este caso la experiencia mexicana, que es lo que nos recomienda el gobierno o la Secretaría de Salud, ¿verdad? O los ministerios en otros países de salud, que es lo que recomiendan, y posteriormente ya generar con esta capacitación las condiciones tanto de infraestructura como de mobiliario específico para atender a ese tipo de pacientes en particular. En el caso de nosotros, lo que recomiendan los organismos internacionales es que ocupemos mascarillas NIOSH N95 o N100, una protección con gogles. Lo recomendable también aquí es que sean caretas, ¿verdad? Con esto con la finalidad de evitar que haya una penetración del virión a través de los ojos. Una bata desechable de manga larga, un doble par de guantes de nitrilo, se tiene que poner los dos guantes de nitrilo en cada mano, y bueno, una cinta microporosa pues para unir el guante con la bata desechable de tal manera que impida el acceso de alguna por ejemplo saliva o alguna cuestión húmeda, ¿verdad? Que pudiera facilitar que el virus se encuentre presente. Y bueno, también se recomienda que tengan zapato de seguridad, que haya una dirección única de entrada y de salida de flujo de personas que tengan sospecha de que estén enfermos de COVID. Y bueno, también comentarles que deberíamos de tener un sitio o un lugar para poder atender a este tipo de pacientes y seleccionar dentro de nuestro laboratorio específicamente a personal que va directamente relacionado con la atención precisamente de estos pacientes. Y bueno, aquí les manejo también los lineamientos. Yo les recomendaría que en su país revisaran, esos son los lineamientos mexicanos. Yo les recomendaría que en su país revisaran cuáles son los lineamientos que tienen para la toma de muestra, en este caso de del cultivo nasofaringio, ¿verdad? De la toma de muestra nasofaringea o de lavado alveolar. Aquí les manejo las características que hace un momento he estado mencionando. Y bueno, presentan diferentes criterios, tanto de aceptación como de rechazo. Para nosotros debemos de rechazar si es que no presenta con la documentación que justifica epidemiológicamente el análisis del caso, si el medio de transporte viral se encuentra virado, ¿verdad? De amarillo, de rojo a amarillo o rosa, y si no fue tomada con un hisopo de Dacron, sino que fue tomado con, por ejemplo, algodón. Esto no sirve, el algodón mata al virus y no permite que podamos obtener un resultado adecuado. Consultar, ¿verdad?, cómo se hace un exudado nasofaringio. Me parece que esta información hay de sobra en tanto libros de bacteriología como en las redes sociales y en internet. Me parece que
que hay suficiente y robusta información al respecto. Y bueno, también considerar los criterios para el envío de muestras a los laboratorios de referencia. El 1 de marzo yo estaba haciendo referencia, valga la expresión, a que en México se le conoce a los laboratorios de referencia como aquellos laboratorios maquiladores. Nosotros, por ejemplo, si tú tienes un laboratorio acá en este país, México, y no tienes ni el equipamiento ni la metodología, pero estás vendiendo la prueba, pues tú lo que haces es tomar la muestra y remitirla a un laboratorio que subcontratas para que la procese. Está mal llamado, pero así en México se le conoce como laboratorio de referencia. Por lo regular los químicos dicen, hay que enviar esta muestra al laboratorio de referencia. Pero en el caso mexicano solamente existe un laboratorio de referencia como tal a nivel del Sistema Nacional de Salud, que es el INDRE. Este es el laboratorio de referencia. El INDRE actualmente tiene la cepa SARS-CoV-2 y es el único que puede hacer la confirmación del virus SARS-CoV-2. Así que para los mexicanos que nos están escuchando, si escuchan en el territorio nacional que hay algún laboratorio que dice que tiene la prueba, pues déjenme decirles que tendría para hacer la prueba confirmatoria de la enfermedad de COVID-19, tener el microorganismo, en este caso el SARS-CoV-2, directamente recibido, ¿verdad? O directamente enviado de China. En este caso no es cierto, solamente el INDRE lo tiene. Y bueno, lo que tenemos en los laboratorios clínicos son kits de diagnóstico, ¿verdad? O estuches de diagnóstico con reactivos para los diferentes tipos de coronavirus, haciendo, insisto, la alusión a que si es positivo para alguno de estos coronavirus que inicialmente explicaba, los alfa y los beta coronavirus humanos, si sale positivo, entonces es altamente probable que tenga SARS-CoV-2, pero solamente así. No se tiene que reportar como prueba confirmatoria, sino como prueba presuntiva. Y al respecto de las condiciones de almacenamiento y embalaje, yo les recomendaría que consultaran a la IATA, porque la IATA tiene los lineamientos mucho más específicos de cómo transportar sustancias biológicas, y en el caso del SARS-CoV-2 se tiene que transportar como sustancia biológica de categoría B, así se le conoce. Y entonces las características que tiene que presentarse al momento de que se va a enviar este paquete debe de estar de la siguiente manera. Miren, punto número 1, los hisopos o la muestra debe de estar en un tubo primario que a su vez está contenido en un contenedor secundario. Al interior entre el tubo primario y el secundario tienen papel absorbente de grado clínico. Posteriormente se etiqueta y se le pone el símbolo de RPBI. Este contenedor secundario se pone en una hielera con refrigerantes o congelantes para que se mantenga la temperatura de refrigeración la muestra, o en su defecto, si va a llevar más tiempo, yo les recomendaría que coloquen hielo seco. También me hicieron la observación y me parece que sí fue cierta, porque la vez que lo hice funcionó. Colocaron hielo y le pusieron sal, y la sal provocó que el hielo y el frío se mantuviera por más tiempo. Les puedo pasar el dato, yo lo hice y confirmo que sí funcionó. Y bueno, ya una vez que tengamos esto ya armado, ¿verdad? La hielera se pone en una caja que a su vez tiene unicel. Una vez que ya se coloca la caja, se pone la tapa, se cierra la caja de unicel, la caja de cartón, y se envía a los diferentes, medios de transporte que se tienen para paquetería. Y bueno, ¿dónde se realiza la prueba de SARS-CoV-2? La gran mayoría de los laboratorios que trabajan muestras de bacteriología, son considerados como un nivel de bioseguridad tipo 2. ¿De dónde se obtiene esta información? ¿Dónde se las digo? Del manual rojo de la OMS, así es como yo lo identifico, ¿verdad? Es el manual de bioseguridad de la OMS. En ese manual menciona qué características debe de tener los diferentes niveles de bioseguridad. Aquí yo voy a mencionar algunas, porque para poder trabajar este tipo de virus necesitamos que tenga un nivel de bioseguridad tipo test, como este caso, donde podemos ver que hay dos puertas, hay una regadera que puede ser de gas o puede ser de agua, para limpiar la parte externa que estuvo en contacto con el virus, ¿verdad? Al interior debe de tener tanto las paredes como el techo pintura epóxica lavable,
¿verdad? De color blanco. El piso debe de ser antiderrapante, también se recomienda de color blanco. Los bordes de las esquinas deben ser sanitarios, es decir, curvos, para evitar la presencia o el acumulamiento de polvo que provoque que se presente otro tipo de microorganismos. El flujo de aire debe de ser continuo, es decir, debe de haber una entrada y luego debe de haber una salida, no debe de haber un intercambio de flujo de aire al interior. Deben de tener campana de bioseguridad, también deben de portar su equipo de protección primario, si se dan cuenta aquí. Y mencionaba también el 1 de marzo que si ahorita estamos en contingencia, la recomendación internacional es que se hagan mantenimientos exhaustivos cada 15 días con rotación de germicidas o desinfectantes, como lo conozcan ustedes, ¿verdad? Y evitaría con ello que el virus se encuentre presente, ¿verdad?, en las superficies, por lo tanto que pudiera actuar como un fomite al entrar en contacto un humano con el objeto. Y por otro lado, evita, ¿verdad?, en cierta medida que haya otro tipo de microorganismos que proliferen. Entonces, si me regreso al anterior, las condiciones importantes que hay que señalar es que la salida de aire puede estar o no con filtros EPA, ¿verdad? Esto tiene que ver con la localización de la salida de aire. Hay algunos lugares donde las características estructurales no permiten y podrían comprometer la limpieza del aire, por lo tanto se requiere un filtro ahí. Otra sería en la antesala poner una ducha. En este caso en particular, necesitamos ver cuáles son los agentes etiológicos que se manejan dentro de este laboratorio, así como el tratamiento de efluentes. En el caso de sistemas de televisión de circuito cerrado, comunicación en 2 sentidos, entre otros detalles. Puede ser que sí o puede ser que no lo tengan los laboratorios de bioseguridad de nivel 3, pero miren lo que sí deben de tener: aislamiento del laboratorio. Ojo, colegas, si hay alguien que dice, no, nosotros vamos a habilitarlo en tal lugar, de acuerdo a los criterios internacionales, ustedes no pudieran hacerlo así, no pueden habilitar espacios. Necesitan aislar por completo el laboratorio. Aislar por completo el laboratorio. Y también otro detalle importante es esta doble puerta, ¿verdad?, con la finalidad de garantizar que el material que yo trabajé se va a quedar dentro, ¿verdad? Se va a quedar dentro del laboratorio, va a ser contenido ahí y va a evitar ser propagado cuando salga el ser humano. Bueno, en México nosotros tenemos protocolos de envío y embalaje de muestras, decía hace un momento atrás, y tenemos protocolos de diagnóstico por parte de nuestro laboratorio de referencia, que es el INDRE. En este caso en particular, los laboratorios en general deben de tener pruebas presuntivas para detección de coronavirus por PCR en tiempo real. Ojo, los laboratorios van a tener kits para coronavirus en general. Ninguno de los laboratorios en México, principalmente señalo esto, ninguno de los laboratorios en México tiene la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2. Ninguno, hasta el día de hoy, que es 3 de marzo. No existe eso. Pero si da positivo para alguno de estos coronavirus que tenemos, o para influenza B, adenovirus, ¿verdad? En este caso, metaneumovirus. Entonces, si da positivo para alguno de estos, es importante que se envíe al INDRE, quien va a realizar un reporte a la Dirección General de Epidemiología indicando que el resultado fue positivo para este tipo de virus, ¿verdad? Y en el caso de que el resultado no haya sido positivo, pues entonces lo que hace el INDRE es confirmar a través de la obtención de un resultado negativo que el paciente tenga o no COVID-19. Por lo tanto, el laboratorio de referencia sí tiene PCR en tiempo real para el virus en particular, que es el SARS-CoV-2. Si este resultado es positivo, entonces se mete a la persona en cuarentena, ¿verdad? Se aísla por completo y se reportan los resultados a la Dirección General de Epidemiología. También es importante mencionarles para el caso mexicano
que el INDRE actualmente cuenta con una capacidad instalada de 96 muestras diarias que pudiera estar realizando si es que hubiera una contingencia mayor, que ya no fuera un brote, que fuera, por ejemplo, una epidemia. Y bueno, tenemos actualmente el reactivo disponible para hacer 1000 muestras, para procesar 1000 muestras. Por ejemplo, en el caso del SARS, en tiempo real, tenemos, dice aquí, 1000 muestras. En el caso de los sistemas Luminex, tenemos para 1500 pruebas, y se puede realizar pensando en que el servicio se brinde las 24 horas del día. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer, colega? Que investigues bibliográficamente cuáles son las características que debe de presentar el laboratorio que vas a ocupar para hacer el procesamiento de la muestra y pues también reportar tu capacidad instalada. Finalmente, acerca del laboratorio, déjenme decirles que hay que poner en consideración otras características para que tomen nota, colegas. Por ejemplo, que el laboratorio debe estar separado de las zonas del edificio, que se puede circular sin restricciones, eso es importante. Las dobles puertas que mencionaba, las superficies, suelos y techos deben ser impermeables y fáciles de limpiar. También las ventanas, si es que presentan, deben estar cerradas herméticamente. La idea es que no presenten ventanas los espacios para este tipo de bioseguridad. Del laboratorio de bioseguridad nivel 3, debe de haber un sistema de ventilación, decíamos, unidireccional, y bueno, que puede o no tener filtros EPA dependiendo de las características. También debe de haber gabinetes de seguridad biológica, ¿verdad? Que en el caso de nosotros debe de tener, en el caso de un laboratorio de seguridad nivel 3, debe de tener filtros EPA. Y bueno, hay información de sobra para poder diseñar y dar cumplimiento a un laboratorio de tercer nivel, considerando especificaciones muy particulares para su diseño. Comentarles que los institutos de referencia de los diferentes países que se encuentran en el mundo, que tienen, como en el caso del INDRE en México, la cepa SARS-CoV-2, hay protocolos aprobados para el diagnóstico oportuno y confirmatorio del SARS-CoV-2. Por ejemplo, sin aras de estar mencionando marcas, no tengo preferencia por ninguna marca, simplemente es el ejemplo que está en las redes sociales, en internet, ¿verdad? Esta marca está promoviendo este kit para poder hacer el análisis directamente del virus. También tenemos otros equipos para el nuevo coronavirus, ¿verdad? El kit de detección, donde a través de PCR en tiempo real, pues se puede estar realizando la identificación de este virión. Básicamente, el protocolo de detección en el laboratorio es que tiene como objetivo detectar 3 marcadores de los diferentes genes, que es el gen N, el gen E y un gen que se conoce como RDPP. RDPP. Estos 3 marcadores de los diferentes genes se tienen que tomar en consideración como búsqueda para que podamos confirmar la presencia o la ausencia del virus SARS-CoV-2. En el caso de las proteínas los genes para las proteínas E y N son característicos para tamizaje de beta coronavirus humano. Entonces, si da positivo, en este caso para este reactivo, para los genes E y N, es muy probable que estemos hablando de un beta coronavirus, ¿verdad? En el caso de el gen RDPP, en ese caso en particular, bueno, es RDRP, perdónenme, es RDRP, ese es el gen. En este caso en particular es específico para SARS y por lo tanto, si es positivo para este gen, entonces estamos infiriendo directamente ya que presenta el paciente SARS-CoV-2. No sé si recuerden que se realizó esto mismo cuando se presentó una contingencia de influenza en México y en todo lo que fue algunas partes del mundo. Había reactivo por una casa comercial farmacéutica para detección de influenza tipo A y tipo B. Si el paciente daba positivo para influenza tipo A, en automático se consideraba como un caso sospechoso de influenza tipo A1N1. Este caso es el mismo. Si existe el gen para la proteína RDRP, si existe ese
gen, entonces estaríamos en automático diciendo que tiene SARS-CoV-2, porque este gen es específico para los virus SARS. ¿Esto dónde lo saqué? Bueno, hay una investigación, una publicación de Corman generada en este mismo año, hablando al respecto de estos detalles. Y bueno, también hay un protocolo, un algoritmo de diagnóstico, señalar de manera importante que no existe hasta el momento un tratamiento específico para el SARS-CoV-2 para que lo mate, ni tampoco existe un tratamiento específico para la enfermedad, ¿no? Para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, lo que hicimos en México fue tener un protocolo, un algoritmo para poder saber qué es lo que se le va a dar al paciente en caso de que presente este virus. En ese caso en particular, primero hay que pasar por una prueba presuntiva, después por una prueba confirmatoria. Si el resultado es positivo, desde ese ello se pone en cuarentena al paciente, se reporta a la Dirección General de Epidemiología, y esta es la encargada a su vez de darle seguimiento al caso sospechoso, ¿verdad? Una vez que le da seguimiento al caso sospechoso, establece medidas de control sanitario, ¿verdad? Se toma la muestra después de los 14 días, y si esta muestra secuencia el virus, entonces se someten a acciones de control. Si fuera negativo, entonces se pueden establecer condiciones de diagnóstico diferencial en caso de pacientes sospechosos. ¿Ok? Ahora, muy importante, la forma en cómo se tiene que vestir el personal. Miren, aquí lo importante es que tengamos de conocimiento las barreras de protección biológica del personal expuesto al virus, en este caso en particular. Si comparara la foto de abajo, que es médicos de China, con respecto a un analista que se puede encontrar en este país, pues las diferencias en cuanto a la vestimenta son abismales, son muy muy diferentes. Pero es importante considerar que debe de ser del material cuyas características están establecidas a nivel internacional. Entonces ahí yo les recomendaría a ustedes que se metieran a la OMS para que puedan hacer este seguimiento y saber qué tipo de material es el que tienen que estar comprando para proporcionarlo a los empleados o a los colegas técnicos o médicos o enfermeras que van a atender a los pacientes que tienen la enfermedad. Y bueno, en el caso mexicano, nosotros nuestro protocolo establecimos cómo es el orden de colocación de pues este atuendo, ¿verdad? Este equipo de protección primario. Primero, por ejemplo, dice aquí que se tienen que lavar las manos. Una vez que se lavan las manos, se coloca la mascarilla, se vuelve nuevamente a lavar las manos del personal. Posteriormente se pone los gogles o la careta, ¿verdad? Posteriormente se vuelve a lavar las manos, se coloca la bata desechable, se vuelve a lavar las manos y finalmente los guantes. Una vez que finalice los guantes, se coloca la cinta porosa para que pueda sellar esa barrera que está expuesta. Ahora, no es así como un sellito de adorno, ¿eh? Tenemos que reforzar, que duela la muñeca cuando estés pasando la cinta adhesiva, porque la idea es que no haya intercambio gaseoso a ese nivel que pudiera ser simbólico o que pudiera suponer que va a entrar alguna micela de saliva con el virus presente. Ahora, para el desvestido, el orden de retiro es primero comenzar con los guantes. ¿Por qué se comienza primero con los guantes? Porque guante con guante va a estar en contacto, pensando en que los guantes tuvieron contacto con el agente etiológico. Después se lava uno las manos, ¿verdad? Después se quita la bata, se lavan las manos, se quita el equipo de protección ocular, que son los gogles, se lavan las manos, después se quita la mascarilla y se lavan nuevamente las manos. Ese es el orden de vestido y desvestido de el equipo de protección primario. Y bueno, en el caso de la mascarilla en particular, en el caso de la experiencia mexicana, no sé en otros países, aquí ya escaseó, ya no hay mascarillas. Honestamente, la mascarilla no es una barrera primaria de elección, y les voy a comentar por qué. Nosotros estamos mencionando, o bueno, yo les estoy mencionando que este virus tiene una afinidad o un tropismo por células de pulmón. Eso quiere decir que va a estar en condiciones óptimas para su desarrollo. 37 grados centígrados, 36 grados centígrados,
en las cuales está de manera muy cómoda. Cuando yo toso, lo que provoco es que material genético y los virus que se encuentran en el pulmón, pues podrían ser expectorados no solamente a través del esputo, sino a través también de saliva y de aire, en donde se puede encontrar este tipo de virus como agente infeccioso, ¿verdad? Bueno, si yo tengo la mascarilla, esta mascarilla se va a estar humedeciendo. El estar continuamente humedeciéndola va a provocar, uno, que se abran un poco más los poros, y la segunda, que se provoque una infección asociada por la presencia de esta condición en la mascarilla. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Si la va a usar la mascarilla, úsela solamente en aquellos pacientes, ¿verdad? O cuando usted esté en contacto con pacientes, que ya sepa que tuvo contacto con alguna persona que tuvo a su vez un viaje a China, en Wuhan, o que tuvo un vuelo aéreo, o que tiene una enfermedad de índole respiratorio, de vías respiratorias altas. En ese caso sí vale la pena que las personas usen la mascarilla quirúrgica. Pero para el personal de salud es importante que no use esta mascarilla, sino que use la mascarilla NIOSH 95 o N100 o FFP2. Esta mascarilla es de más utilidad y va dirigida al personal de salud, colegas. Por ejemplo, en el caso de China, miren aquí a los policías, estos presentan mascarilla NIOSH 95, pero bueno, las condiciones económicas allá y aquí son totalmente diferentes. Y este tampoco no es pretexto, pero valdría la pena señalar o expresar cuál es la situación que provocaría en costos la presencia de esta medida de contingencia. Bueno, aquí las medidas de precaución van dirigidas completamente al personal de salud, que tenga una adecuada higiene de lavado de manos, que use guantes en todo momento, si va a atender pacientes que use la mascarilla, que use su bata. La bata no debe estar en contacto con otras áreas, es una bata específica para pacientes que están enfermos de COVID y se regresa a un espacio confinado para no tener ese flujo por otras áreas de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de considerar. Ahora, en el tratamiento decía yo hace láminas atrás que no había tratamiento aún, no hay tratamiento aún, pero si ustedes quieren trabajar de manera preventiva la posibilidad de contagio, sí existe algunos medicamentos que pueden ayudarlo o ayudarla. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de neuraminidasa, el oseltamivir, que aquí lo veo representado, pudiera ser el ampliamente utilizado y ha tenido algunos efectos positivos, aunque no contundentes. Pueden utilizar este medicamento. En el caso de análogos de nucleósidos, está la ribavirina o el faviparivir. Estos dos medicamentos lo que hacen es inhibir el crecimiento del virus, tanto de DNA como de RNA. Y en el caso del favipiravir, ha demostrado eficacia en virus como el virus de la gripe, el oeste del Nilo, la fiebre amarilla, entre otros detalles. En el caso de SARS-CoV-2, pues al momento no se cuenta con este tratamiento, con esta información, ¿verdad? Que nos permita determinar que es adecuado y que pueda eliminar el virus. Pues hasta el momento eso no existe, pero pudiéramos en un futuro no descartar que va a tener ya alguna solución. Y bueno, si hablamos de inhibidores de proteasa, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China recomienda el suministro del antiviral, el interferón alfa, junto con lopinavir y ritonavir, de 400 y 100 miligramos 2 veces al día, y lo que hace es fortalecer las condiciones del organismo. En el caso de optar por anticuerpos como tratamiento monoclonales, se recomienda la administración del anticuerpo monoclonal REGN-EB3, ¿verdad? O del anticuerpo monoclonal MAB114. Estos dos anticuerpos pueden apoyarnos para poder abatir el contagio y los efectos que tiene sobre el cuerpo. Es como cuando se echan un tecito para aliviar el resfriado, es lo que estamos haciendo, es como un paliativo, pero no está quitando la enfermedad. Y finalmente, otros medicamentos.
En el caso de otros medicamentos, aquí pudiéramos estar considerando que no es lo más recomendable, ¿verdad? El, se me fue el nombre, déjenme recuerdo. Eh, la cortisona, no es recomendable la cortisona o el uso de cortisona, aunque hay algunos médicos en algunos países que pues la trabajan como otro medicamento de control. Las recomendaciones de forma general para el equipo de salud son las que ustedes ven en pantalla y en lo que ustedes están leyendo yo les informo las recomendaciones para los viajeros, apegarse a los protocolos que dicen los medios de transporte, avión, barco, camión o en este caso los que manejen las secretarías que controlan el flujo vehicular, ¿verdad? Eh, Aquí se le invita al público viajero, a que se proteja las vías respiratorias altas y que evite en la medida de lo posible pacientes que estén con enfermedades de vías respiratorias. Si hablamos de puntos de entrada principales como el ingreso y egreso de puertas del aeropuerto, como ejemplo, aquí lo que recomienda la OMS es que se verifique, se someta a una revisión de temperatura para descartar posibles contaminaciones con otras personas. Imagínense, recuerden esto, coronavirus, una persona infecta a 36 para que lo tengan muy presente. Y bueno, también poder conocer si no hay alguna afectación por parte del personal a lo largo del tiempo por haber estado expuesto con una persona con posible coronavirus. Y finalmente, si hay alguna persona que está por recibir trasplante o transfusiones, lo que se recomienda, de acuerdo a lo que menciona la Organización Mundial de Salud, así como el Consejo de Europa sobre la calidad y la seguridad de los órganos destinados al trasplante, ¿verdad? Que sería la GESITA, mencionan que requerimos después de los 14 días volver a pasar por un segundo tiempo de incubación, que sería hasta 28 días, y si el paciente no ha desarrollado la enfermedad, en ese momento se traspasa el órgano o no se traspasa el órgano o en este caso no se realiza la transfusión sanguínea. Y bueno, me fui directamente a la página del gobierno chino. En su página oficial el gobierno chino pues tiene, les digo a ustedes, el Ministerio de Salud de la República Popular de China, que continuamente está mandando como boletines acerca del nuevo coronavirus. Dentro de esta, miren lo que menciona. Si va usted a estar en contacto con otra persona, debe estar alejado por lo menos de 1.5 a 2 metros. Lávese las manos abundantemente. Si usted está en contacto con un objeto que tuvo una persona que estuvo en contacto con la enfermedad o con algún paciente de coronavirus, se recomienda use cubrebocas y use guantes. No se recomienda la exposición prolongada al sol porque el calor no mata al virus, así como tampoco bañarse con agua caliente, eso no mata al virus. También es importante señalar que un alcohol de 90 o total de concentración no mata al virus, tiene que ser alcohol al 70%, si no, no es efectivo. Si tú tienes prendas de lana, no porque esté más cerrado significa que el virus no va a entrar, al contrario, puede entrar. Y lo que sí es importante que señala el gobierno chino es portar con la mascarilla NIOSH 95. Bueno, ahora hablemos un poquitito de manera rápida de las implicaciones mundiales que esto trae. Como hay una afectación directa a la población es la que se encarga de generar el Producto Interno Bruto de los países, ¿verdad? El trabajo continuo de estos ciudadanos pues provoca que haya un índice de Producto Interno Bruto bueno o no tan bueno. Una de las características importantes pues para poder realizar trabajo es que estén sanos. Si las personas no están sanas, entonces las consecuencias económicas son complicadas. Por ejemplo, ya se está presentando disminución del PIB, de las exportaciones e importaciones de los países, de crecimiento económico de los que dependen de la moneda china, o la propia China está decreciendo ahorita en un 2%. Hay un decrecimiento del turismo, retroceso en las actividades comerciales, afectación a las principales divisas. Por ejemplo, nosotros en México
apenas se dio el anuncio de que teníamos un paciente con la enfermedad de COVID-19, en automático el peso se subió ante el dólar. Y bueno, también pues el precio del barril se disminuyó, obviamente porque pues si no hay personas que vayan a trabajar, pues no se requiere mayor demanda de energía y por lo tanto pues no se puede hacer uso de el petróleo, ¿verdad? Como convencionalmente se está realizando. Yo hice otras anotaciones, estimados colegas, hice otras anotaciones donde hago referencia a unas cosas en particular que pongo a su consideración. Por ejemplo, una implicación mundial también es el bioterrorismo, ¿verdad? Si estamos viendo que es un virus muy letal, pues ¿por qué no modificarlo y mutarlo y otra vez, si alguien se pone al tú por tú, pues utilizarlo, ¿verdad? O para manejar adecuadas técnicas de biología molecular, ¿verdad? Hacer secuenciaciones, establecer los primers, los oligos, ¿verdad? De tal manera que sean más específicos para este virión y sus posibles mutaciones, o como decíamos, conocer los nuevos mecanismos de evasión o los nuevos mecanismos de resistencia de este virus a ciertos antibióticos. Esas son las implicaciones mundiales que se pueden presentar. Ahora, también es importante considerar un detalle. Se va a ver mucho de por medio como implicación mundial el manejo adecuado de la información y cómo es que los diferentes gobiernos están transmitiendo a su gente medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Esa es una implicación mundial, porque si se requiere algún recurso adicional y el país no lo tiene, pues eso pondría en riesgo la parte de control en el mundo de este virus. Y bueno, les dejo una serie de bibliografía. Aquí podrían tomar una foto de pantalla para que ustedes puedan accesar a los diferentes documentos que tuvimos, a reserva de los que ya mencioné a lo largo de la diapositiva, como por ejemplo estos. Aquí ponemos los demás para que ustedes puedan acceder a esta información y puedan sacar también sus propias conclusiones. Insisto, yo nada más estoy dando las generalidades. Poco a poco vamos a ir dando las particularidades para que ustedes estén lo más embebidos posible de este tema. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias por haberse esperado hasta este momento. Sé que es un tema complicado, sé que no es un tema fácil en cuestión de tiempo, pero yo te voy a recomendar que lo escuches de manera continua para que puedas tener alguna noción en particular al respecto. Y también considera otro tipo de definiciones como qué es un brote, qué es una endemia, qué es una epidemia, qué es una pandemia, para que dimensionemos en función de estas definiciones cómo es que se está llevando a cabo la propagación de este virus en donde tú te encuentres. Pues yo espero haber contribuido informando con datos importantes que yo sé que pueden utilizar, y además también pueden encontrarme en Twitter como @ialvarado y en Facebook como Gurú Mexicano de la Calidad, Irving Alvarado. Cualquier pregunta, con toda confianza, ustedes siéntanse con la confianza de hacerme los cuestionamientos. El día de ayer también comentarles que hicimos una sesión de preguntas y respuestas con respecto a la primera presentación que generamos de coronavirus, de COVID, del SARS-CoV-2, de la enfermedad COVID-19. Hicimos una sesión de preguntas y respuestas, estuvieron interesantísimas las preguntas. También di las características del medio de transporte viral universal. Pues ustedes pueden accesar a la página de casos clínicos, buscar la sesión de preguntas y respuestas, y ahí van a poder encontrar las respuestas documentadas que generé mientras estaba en la entrevista. Y si no lo escribieron en esa plataforma de Facebook, pues las preguntas se respondieron en vivo mientras estábamos haciendo las recomendaciones y proporcionando información en tiempo real. Y bueno, también les dejo la información de la empresa en la cual nosotros estamos manejando este tipo de información. Si ustedes tienen dudas de cómo hacer un laboratorio de tercer nivel, si ustedes no saben cómo implementar un plan de contingencia o cómo establecer esta atención, este protocolo de atención o establecimiento del comité a nivel de personal de salud, pues contáctanos, nosotros te podemos dar la información. No pienses que te vamos a cobrar, no,
No te vamos a cobrar, pero sí te vamos a orientar acerca de cómo puedes tú buscar esa información y ya tú decidirás. Nosotros te podemos apoyar en el diseño de los espacios físicos para poder hacer precisamente el, eh, el diseño, no solo de la estructura, sino también de la parte metodológica para abordar y analizar esta cepa de SARS-CoV-2. Bueno, pues te repito mi nombre, Irving Alvarado González. Me dio un gusto que estés aquí conmigo. Y vamos a pedirle a Jorge que el día de mañana suba otra presentación que tiene que ver con el plan de contingencia, pues para que tú estés embebido. Si tienes alguna pregunta sobre esta presentación, por favor déjame los comentarios abajo, déjame tus preguntas, pues para que yo te documente y te informe en tiempo real. Realmente, colegas, por lo menos en México, me he estado dando cuenta que hay mucha información falsa, hay mucha información que pareciera lógica, pero pues que no tiene sentido, ¿no? Y también me preocupa mucho que el personal médico y el personal adscrito al personal médico no maneje términos correctos, se compliquen las situaciones y no puedan saber qué hacer. Eso es importante. Así como también aquellos laboratorios que dicen que tienen la prueba confirmatoria cuando en realidad no lo es. Yo los invitaría a que entren, si están en México, a la Secretaría de Salud de México, pues para que puedan obtener información de los comunicados en tiempo real. Y bueno, mis estimados colegas, les agradezco mucho haber puesto atención nuevamente. Yo me despido, me retiro. Muchísimas gracias, pásenla bonito, tomen sus precauciones, creen sus planes de contingencia familiares y laborales y nos estamos viendo el día de mañana para proporcionarles mayor información. Que tengan muy buena noche. Hasta la vista.